Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Saludos, Lisen, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora y obviamente en función del tema que se encuentra planificado para la presente clase. Y vamos a hablar justamente, vamos a continuar hablando sobre la forma interrogativa del verbo to be. En esta primera etapa vamos a ir viendo justamente cómo se estructura las preguntas, las oraciones de preguntas con el verbo to be. Y en la siguiente etapa de nuestra clase vamos a hacer un recuento general de todas las formas que tiene el verbo to be. En este caso vamos a ver de la forma interrogativa. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Esa es la única estructura que hay, la única variable que hay. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros para la estructura afirmativa, primero estaba el pronombre personal y luego estaba las formas del verbo to be. Para hacerle pregunta, simplemente lo que hacemos es invertir esa posición dentro de la oración. Solo esas dos actividades, esas dos estructuras gramaticales son las que se invierten y el resto de la oración sigue normal. Recuerda que en inglés solo se utiliza el signo de interrogación para cerrar la pregunta. Eso quiere decir que el signo de interrogación solo va hasta la parte final nada más. Aquí nosotros a continuación podemos ver justamente la fórmula que nosotros vamos a utilizar para construir oraciones interrogativas en inglés. En primer lugar, tiene cualquiera de los auxiliares del verbo to be. Luego tiene un subject, que en este caso que es el pronombre personal. Y por último tiene el complemento y el signo de interrogación hacia el final. Aquí tenemos la oración Are you at home? Está preguntando, dice Are you at home? ¿Estás en la casa? ¿Cómo está constituido? Are corresponde al verbo to be. You corresponde al subject o al pronombre y at home es el complemento más el signo de interrogación que tenemos hasta la parte final. Ahora veamos algunos ejemplos más como nosotros podemos ver. Por ejemplo, tenemos Is he a photographer? ¿Es un fotógrafo? O él es él un fotógrafo, cualquiera de las dos determinaciones, obviamente es una traducción de esta primera pregunta. Are they friends? Ellos son amigos. Ahí tenemos la otra pregunta. Is my name on the list? Mi nombre está en la lista. Están igual haciéndole una pregunta y si nosotros podemos ver, ahí en primer lugar, en todas estos tres ejemplos, en primer lugar tenemos el verbo to be y luego tenemos el pronombre personal. El resto de la oración va normal. En el siguiente cuadro, nosotros justamente tenemos el verbo to be en el presente indicativo y tenemos el modo afirmativo, tenemos el modo interrogativo y tenemos el modo negativo para que nosotros lo podamos ver una vez más. Está distribuido por colores para que ustedes puedan identificar cómo se construye cada una de las estructuras, cada uno de los modos. En el modo afirmativo, primero tenemos el pronombre personal y luego los auxiliares verbales, de tal manera que tenemos I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. Ya saben, el it is solo se utiliza para personas, perdón, para animales, para cosas y sustantivos incontables. Tenemos el siguiente we are, que son nosotros, somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Ahora, ustedes ven en el modo afirmativo, primero están los pronombres y luego están los auxiliares del verbo to be. Para hacerlo el modo interrogativo o para construir el modo interrogativo, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente invertimos esa posición y en este caso primero va el verbo, cualquiera de los auxiliares verbales y posteriormente están los pronombres personales seguidos en la parte final de la oración de signo de interrogación. De tal manera que tenemos am I, soy yo, estoy yo. Are you, eres tú, estás tú. Is he, él es, él está. Is she, es ella, está ella. Is it, está esto, está aquello. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Y are they, son ellos, están ellos. Y de esa manera construimos las
preguntas, las questions, que son la materia que nosotros vamos a ver en este tema. Y por último tenemos el modo negativo. ¿Qué es lo que hacemos el modo negativo? Simplemente a las estructuras pronombre más verbo, simplemente le agregamos el adverbio de negación not y de esa manera estamos negando. De tal manera que quedaría I am not, y no soy, no estoy, you are not, no eres, no estás, referido a tú. He is not, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, ustedes no son, ustedes no están. They are not, ellos no son, ellos no están. Y de esa manera, obviamente aquí nosotros hemos podido observar una vez más cómo se construye la estructura afirmativa, la interrogativa y la negativa con el verbo to be en el presente indicativo. Vamos a ver un poco más y vamos a ver cómo se estructuran las diferentes oraciones que nosotros podemos utilizar con este tipo de estructuras gramaticales. El presente simple interrogativo del verbo to be, si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas similares al del modo afirmativo y negativo. Solo lo único que tienen que saber es que se debe modificar el orden entre el pronombre personal y el verbo, que es are, am, are, is. En lugar de comenzar con los pronombres personales, como se lo haría en la forma afirmativa, en la interrogativa deberán comenzar con un verbo, según corresponda. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Entonces estoy haciendo una question. En este caso, cuando ustedes ven una oración, en este caso, que está primero el verbo, luego el pronombre, automáticamente deben saber que está preguntando, que está haciendo una pregunta. En cuanto a la estructura y uso del verbo to be en el presente simple interrogativo, en los siguientes ejemplos ustedes van a poder observar cómo se forma la interrogación del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Empezamos con la primera. Are they at the office? Si ustedes pueden ver, está remarcado de negro con negrita, obviamente está con negritas, el verbo to be y el pronombre personal, que son las formas que se alteran dentro de la oración. Y tenemos are, que corresponde al verbo to be, y they, que corresponde a los pronombres personales. Are they at the office? Estoy haciendo una question. Al final de la oración tenemos el signo de interrogación. ¿Están ellos en la oficina? Le está preguntando. Entonces ahí tenemos una pregunta. La siguiente dice, ¿Is he a good friend? Él es un buen amigo. Is es el verbo y he es el pronombre. Está resaltado. Obviamente primero van los verbos porque estamos preguntando. Am I your cousin? ¿Soy tu prima? Estoy haciendo una pregunta. Ahora, vamos a ver las preguntas con el verbo to be con are. Tenemos are they your parents? Son tus padres. Tenemos are primero como el verbo y tenemos el pronombre personal they. Are they your parents? Son tus padres. Preguntas con el verbo to be con el verbo is. Vamos a ver. Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Estoy haciendo una pregunta. La primera is el verbo y your el pronombre, obviamente en función de objeto. Entonces ahí tenemos is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Tenemos la segunda, preguntas con el verbo to be en am. Estamos hablando con am en primera persona. Am I wrong? ¿Estoy equivocado? Estoy preguntando, estoy haciendo una pregunta. En primer lugar va en la forma del verbo to be am y luego tenemos la primera persona de los pronombres personales que es I. Por lo tanto, estoy hablando de mí mismo. Am I wrong? ¿Estoy equivocado? Entonces ahí tenemos algunos de los ejemplos, obviamente, que se utilizan justamente con estas estructuras de la interrogación del verbo to be. A continuación vamos a ver la siguiente etapa. Igual tenemos la forma afirmativa, tenemos la negativa y obviamente aquí tenemos cómo se van estructurando también cuando tenemos contracciones en la última parte. En la forma afirmativa ya saben cómo se lo hace en interrogación.
Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you y are they. Todas ellas preguntas. Cuando es la forma afirmativa de la pregunta, primero va el verbo, luego el pronombre, el complemento y el signo de interrogación solamente al final. En la forma negativa, aquí tenemos en la long form, están separadas las tres estructuras. Primero tengo las formas del verbo to be, luego tengo el pronombre personal y al final tengo el adverbio de negación, en este caso el not, más obviamente el complemento y el signo de interrogación en la parte final. De tal manera que una negación de la long form sería am I not, la siguiente are you not, is he not, is she not, is it not, are we not, are you not, are they not. Y de esa manera tenemos la forma negativa. Pero también tenemos en las negaciones, también tenemos las contracciones. De tal manera que se contraen, ya sabe, se van contrayendo el verbo más el adverbio de negación. Por tanto, de are más not se da origen al aren't, del is más el not da origen al isn't. De tal manera, ya saben que en la primera, pues cuando estoy hablando de primera persona, ahí no se puede aplicar ningún tipo de contracción y quedaría de la forma larga. Am I not, en tres tiempos. Am I not. A partir de la segunda, cuando yo voy a hablar de tú, ahí sí ya se intervienen las contracciones, donde se une el verbo más el adverbio de negación. Y dan origen al aren't, en este caso tengo aren't you, la siguiente isn't he, la siguiente isn't she, la siguiente isn't it, la siguiente aren't we, aren't you y aren't they. Y de esa manera estoy contrayendo, estoy aplicando la contracción, obviamente en las formas negativas también. De esa forma se estructura la negación del verbo to be cuando yo estoy haciendo una pregunta, cuando estoy haciendo una question. La estructura del simple present, del presente simple del verbo to be en la forma interrogativa es la siguiente. Primero el verbo, luego el sujeto, luego un complemento y al final el signo de interrogación. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Am I nice, soy agradable. Primero está el verbo, luego el pronombre personal. I am nice, soy agradable. How are you? ¿Quién eres? Is he not polite? No es educado. Where is she? ¿Dónde está? Where is she? La siguiente tengo is it not difficult? No es difícil. Is it not difficult? No es difícil. Are we lost? Estamos perdidos. Are we lost? Estamos perdidos. Estoy haciendo una pregunta. Why are you busy? ¿Por qué están ocupados? Estoy igual haciendo una pregunta. La siguiente, una negación pregunta. ¿Aren't they lawyers? ¿No son abogados? Estoy haciendo una pregunta con una negación. Y de esa manera nosotros podemos construir. Si hubiera algún pronombre interrogativo, este se coloca siempre al inicio de la oración. Esas son las características fundamentales que nosotros podemos ver cuando obviamente estamos queriendo hacer una oración interrogativa o una pregunta, una question dentro de inglés. Vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente un poco más, haciendo una forma de recuento, de refuerzo académico, justamente las diferentes estructuras del verbo to be. Vamos a ir viendo a continuación cómo se estructura el verbo to be en presente simple, el uso, la estructura y también ejemplos. Vamos a ir viendo con un ejercicio, esperemos que el tiempo nos dé, con un ejercicio en la parte final que es bastante interesante y que ustedes van a participar en esta última etapa de clases. Así que pónganse pilas. Vamos a ir recordando porque toda esta parte nosotros ya lo hemos ido viendo.
El verbo to be en presente simple, uso, estructura y ejemplos. Dominar el verbo to be en el presente simple es importante para comenzar a aprender inglés. Este verbo es uno de los pilares básicos del idioma, especialmente para quienes están recién iniciando con su estudio. ¿Qué es el verbo to be en el presente? To be es el verbo más utilizado en inglés. Significa, tiene dos significados. Obviamente son cuatro los significados, pero los más utilizados son dos, que significa ser y también significa estar, los cuales en inglés no se diferencian. Lo usamos para presentarnos, para hablar del clima o descubrir o describir a nuestras familias en inglés, entre otras actividades. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, digo hello, un greeting, formal greeting, un saludo formal. I am Gustavo. Dice, hola, soy Gustavo, me estoy presentando. La siguiente dice, it is very hot today. Hoy está muy caluroso, dice. It is very hot today. Y la siguiente dice, my parents are crazy. Mis padres son locos. Ahí estamos determinando, estamos describiendo a nuestra familia, estamos hablando del clima, estamos presentándonos. Es lo que estamos haciendo en estas tres oraciones. De esa manera son útiles el verbo to be. Como ustedes pudieron ver en los ejemplos anteriores, la forma I am, am, is, are son variantes del verbo to be según el sujeto que vayan a conjugarlo, que vayan a acompañarlo. El verbo to be se destaca por su alta frecuencia y uso y su naturaleza de ser un verbo totalmente irregular. En cuanto a la estructura del verbo to be en presente, para utilizar correctamente la forma am, are, is, deben tomar en cuenta el sujeto de la oración, eso quiere decir el pronombre personal, ya sea para afirmaciones, negaciones o preguntas. Dominar esta estructura obviamente les va a permitir a ustedes comunicarse de una forma más precisa. Al que se aprendan de memoria esta parte, que practiquen en casa, eso les va a servir a ustedes para que obviamente tengan un control más determinante dentro de las bases del idioma inglés. En cuanto a la forma afirmativa, am, are, is son las conjugaciones del verbo to be, pero como sabemos cuál usar, depende del sujeto de la oración, depende del pronombre personal. Además, es esencial saber que sobre los pronombres personales en inglés, I, you, he, she, it, we, you, they, obviamente tienen que siempre estar acompañados del verbo to be, como tenemos en el siguiente recuadro. Tenemos la estructura en inglés y su traducción al español. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. Para cosas sin género. We are, nosotros somos, nosotros estamos, y they are, ellos son, ellos están. Ahí nosotros tenemos la base, obviamente, de la forma afirmativa. Aquí tenemos la afirmación cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero decir, yo puedo decir, I am teacher, I am an teacher. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy un profesor. I am a teacher. Entonces ahí estoy determinando, ¿no es cierto? You are students. Y yo estoy diciendo, ustedes son estudiantes y así sucesivamente. Tranquilamente podemos hacer diferentes oraciones. Podemos usar estas estructuras para armar oraciones completas. Por ejemplo, digo, I am an English student. I am an English student. Soy estudiante de inglés. He is from Panama. Él es de Panamá. We are in airport. Estamos en el aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo una persona? ¿De dónde es? Estoy indicando qué cosa es lo que estoy estudiando o quién soy y también estoy determinando en qué lugar me encuentro. Ahí nosotros podemos ver esto todo en la affirmative form, en la forma afirmativa. Ahora vamos a ver la negative form, cuando nosotros negamos alguna acción. Para hablar de lo que no es, usamos la forma negativa del verbo to be para negar una oración. Simplemente se agrega el adverbio de negación o la palabra not, como ustedes se determinen. Pero lo más aconsejable es que ustedes ya sigan identificando gramaticalmente qué es el not. El not es un adverbio de negación. Y tenemos la siguiente estructura. De igual manera, en el siguiente cuadro tenemos las diferentes estructuras. Yo digo, I am not. Yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they are not, ellos no son, ellos no están. Estamos negando.
De igual forma, podemos usar esta estructura para formar cualquier oración que necesitemos. Por ejemplo, yo digo, I am not from France. No soy de Francia. I am not from France. You are not in the car. No estás en el auto. It is not rainy today. No está lluvioso hoy. Entonces, ahí tenemos las determinaciones, cómo podemos utilizar. Estamos negando aquí las acciones, ¿no es cierto? Pues ahí nosotros podemos determinar cómo utilizarlo. Y por último, tenemos la forma interrogativa. Cuando queremos hacer preguntas con el verbo to be, simplemente combinamos el orden de las palabras. Observa que en la siguiente tabla, cómo las preguntas se diferencian de las oraciones afirmativas y negativas. ¿Por qué? Porque obviamente en primer lugar está el verbo y en segundo lugar está el pronombre. De tal manera que quedarían de la siguiente manera. Am I, yo soy, yo estoy, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, is it, es esto, está esto, are we, somos nosotros, estamos nosotros, are they, son ellos, están ellos. Y de esa manera nosotros generamos una pregunta. Recordándoles una vez más que el signo de interrogación solo se coloca en inglés al final, no es como en el español, solamente va hasta el final. Tenemos los siguientes ejemplos, las siguientes preguntas y vamos a tener, por ejemplo, tenemos Am I ready? Estoy listo. Are they tired? ¿Están cansados? La siguiente, is she an accountant? Ella es contadora. Estoy haciendo questions, estoy haciendo preguntas, ¿no es cierto? Estoy preguntando. Como todo en la parte de inglés, también nosotros trabajamos y obviamente cuando hablamos de una conversación informal, algo que no tiene características formales como un oficio, como un escrito, como una solicitud, cualquier cosa que sea informal, nosotros utilizamos con contracciones. De tal manera que algo bastante común en inglés es combinar dos palabras para formar una. Esta fusión resulta de una contracción. El verbo to be tiene varias contracciones y vamos a ver las primeras contracciones positivas. Por ejemplo, tenemos de I am, tenemos la contracción I'm. De you are, your. De he is, his. De she is, she's. De it is, its. De we are, we're. Y they are, their. Y de esa manera, si ustedes pueden ver, en las estructuras verbales, prácticamente se elimina las primeras vocales del verbo y obviamente se le coloca un apóstrofe y se lo une al pronombre personal y de esa manera se forman las contracciones. I'm, your, his, she's, its, we're y they. De pronto ustedes me preguntan, al hacer la contracción, ¿de pronto cambia el significado al español? No, no cambia. Lo único que se hace es fusionar para que el idioma sea más dúctil, sea más comunicativo, más fácil de pronunciar, más rápido y obviamente el significado no varía. La traducción al inglés, al español, perdón, no varía. Simplemente para eso sirve estas actividades. Aquí tenemos las oraciones, obviamente, con este tipo de contracciones. Por ejemplo, tenemos la siguiente, I'm an English student. Soy estudiante de inglés. Es lo mismo que decir I am an English student. Significa lo mismo, soy estudiante de inglés. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente para modificar, para que el idioma sea más dúctil, más fácil, se lo hace de esa manera. I'm an English student. He's from Panama. We're in an airport. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo obviamente se aplica las contracciones en determinadas oraciones. En el negativo, obviamente, acá nosotros tenemos dos estructuras de contracción, pero en esta primera etapa nosotros tenemos la contracción. En este caso tenemos de el verbo to be más el adverbio de negación. Es la primera de contracción. I am not no tiene contracción. La única forma que tiene es I'm not, pero obviamente con determinadas variaciones, hay que tener cuidado con eso. Por lo general, la primera persona no tiene forma contraída. La siguiente, you are not, tenemos you aren't, de he is not, he isn't, de she is not, she isn't, de it is not, it isn't, de we are not, we aren't, y they are not, they aren't. Y de esa manera tenemos las contracciones. De tal manera que nosotros podemos ver a continuación, por ejemplo, tenemos
I'm not from France. No soy de Francia. I'm not from France. No soy de Francia. You aren't in the car. No estás en el auto. It isn't rain today. No está lloviendo hoy. Estas oraciones ya las habíamos visto anteriormente de la forma larga. Ahora tenemos con una contracción. Uso común o usos comunes del verbo to be en el presente. To be se usa en muchos contextos y vamos a ver algunos a continuación. Primero, para describir a la gente o a las cosas. I am hardworking and punctual. Soy trabajador puntual. His, his car is electric. Su carro es eléctrico. Ahí estoy obviamente, describiendo tanto a las personas, a la gente, como a las cosas. También nos sirve para describir el ánimo o salud de alguien. We are tired after working out. Estamos cansados después de entrenar. We are tired after working out. La siguiente tenemos, she's really sick right now. Ella está muy enferma ahora. Entonces ahí estamos describiendo el ánimo y la salud. También nos sirve para hablar del clima. It is very rainy right now. Está muy lluvioso ahora. La siguiente, it's always hot in Barranquilla. Siempre es caluroso en Barranquilla. Entonces ahí estamos también determinando o hablando sobre el clima. Y por último, para describir la ubicación de algo. Por ejemplo, they are at the office. Ellos están en la oficina. They are at the office. La siguiente, the Statue of Liberty is in New York. La Estatua de la Libertad está en Nueva York. Entonces estamos describiendo la ubicación de algo o de alguien. En esta parte final nosotros tenemos unos ejercicios los cuales vamos a ver, los cuales vamos a ir interactuando entre todos y en esta última etapa de nuestra clase vamos a ir viendo cómo nos va. Así que atentos, compañeros. Y tenemos las siguientes oraciones que tenemos que completar con el verbo to be. Tenemos los pronombres personales y obviamente tenemos que ir completando con el verbo to be. Con she, ¿cuál de los verbos piensan que irán? Am, are, is. ¿Cuál de ellos irá que complete esta oración? La primera oración que tenemos en pantalla. Tenemos she, a teacher. ¿Cuál es el verbo que completará esta oración? ¿Cuál creen ustedes que es? Si están en clases. Yo soy una yo. Pero en inglés, she, y obviamente qué verbo irá acompañado correctamente a she. Anímense a participar, compañeros. Que los que participan tienen premios, tienen puntos. ¿Qué verbo le acompaña a she? Listen, buenas noches. Ay, She, I, a teacher. ¿Estará correcto? Si I es un verbo y está hablando, perdón, es un pronombre y está hablando de primera persona, la traducción sería ella, yo, a un profesor. Ya no She tendrías. she is listening. Correcto, aquí es is. She is a teacher. Estoy diciendo, ella es profesora. Para he, ¿cuál es el verbo que acompaña? It listen. Correcto, is. He is not tired. La siguiente para you. Verán que esta es una pregunta, tenemos al final un signo de interrogación, es una question. Con you, ¿qué verbo iría primero aquí? Are listening. Perfecto. Are you hungry? Are you hungry es la forma perfecta. Para we, ¿cuál sería el verbo que acompañe? We, ¿cuál piensan que será? ¿Será am, are, is? ¿Cuál de ellos, cuál de los tres? Are listen. Perfecto. We are friends. Esa es la frase correcta. Para they. Are listening. Perfecto, are. They are not at home. Esa sería la frase correcta. Volvemos a continuación a tener aquí una question, una pregunta. She is sister. ¿Cuál sería el verbo que acompañe?
Is Lise. Is she your sister? Es correcto, porque obviamente pasa a la parte inicial el verbo. En este caso, is es la forma del verbo que se conjuga con she. Tengo la primera forma I, happy today. ¿Cuál será la forma? El verbo que acompañe. Am Lise. Am listening. Perfecto. I am happy today. La siguiente, igual tengo la primera persona. I, ¿cuál le acompaña? Am Lise. Mismo listening. Perfecto. I am not a student. No soy un estudiante. Y por último tenemos otra question que dice they in the classroom. Es una pregunta. ¿Cuál la acompañará qué verbo? Are dice. Perfecto. Are compañeros. Are they in classroom? Vamos a ver. Y tenemos el solucionario a continuación para terminar. Para la primera es el verbo is, que está correcto. Para la segunda, el verbo is, igual correcto como dijeron. Para la tercera, el verbo are, en primera pregunta, estoy haciendo una question. Perfecto. Para la cuarta, igual sigue siendo are. Para la quinta, igual sigue siendo are. Para la sexta es is. Para la séptima es am. Para la octava es am. Y para la última es are. Así que, compañeros, han resuelto correctamente este ejercicio. Y como estos, ustedes van a tener algunos ejercicios que también vamos a seguir realizando, tanto en clases como también van a tener para sus tareas. Así que una vez que ustedes tienen ya una idea más exacta cómo utilizar el verbo to be, tanto en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, como lo hicieron con este ejercicio, significa que ustedes están tranquilamente captando de lo que se está hablando en las clases de inglés. Señoras y señores, con este último ejercicio que hemos desarrollado, obviamente llegamos a la parte final del desarrollo de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase el día de mañana. Señoras y señores, una feliz noche, que descansen y nos vemos el día de mañana. Gracias, listen. Gracias, Lice, igualmente.